Hablemos ahora de archivos no que contienen código fuente, sino archivos que contienen datos. Recordemos que las variables, los datos que hay asociados a las variables en un programa dejan de existir, se pierden cuando el programa termina de ejecutarse. Entonces, en muchos casos, la mayoría de los programas reales tienen que guardar información en archivos. Los archivos, recuerden ustedes, no se guardan en la memoria RAM del computador, sino en los sistemas de almacenamiento permanente, en los discos duros, discos de estado sólido. Estos archivos, estos datos que se guarden en archivos van a permanecer ahí a pesar de que el programa se termine, se cierre, el computador se apague. Es muy común entonces que los programas quieran extraer datos de los archivos o guardar datos en archivos. Vamos a ver aquí brevemente cuáles son las maneras en las que podemos hacer las principales acciones de lectura y escritura sobre archivos en Python. Estamos aquí entonces en la sección 4.5 del notebook de la unidad 4, manejo de archivos de datos. Veamos entonces primero, por ejemplo, cómo abrimos un archivo. Antes de sacar información o guardar información en un archivo de datos, debemos abrirlo. Para abrirlo utilizamos entonces la función open y el argumento de la función open va a ser el nombre del archivo. Esa función va a retornar un objeto de datos que no es de ninguno de los tipos que hemos visto hasta el momento, no es un entero, no es un float, no es una cadena de caracteres, es un objeto de datos más complejo que tiene más información sobre el archivo, por ejemplo, todos los metadatos del archivo, sobre cuándo se creó, cuándo fue la última vez que se modificó. Para poder acceder a los datos del archivo, tenemos que utilizar esa variable u objeto X y utilizar funciones asociadas a ella. Veamos entonces un poco más adelante. Antes de ir a mirar cómo leer un archivo, aclaremos también que cuando abrimos un archivo, tenemos un segundo argumento que podemos entregar a la función open, que es opcional, pero que nos permite especificar el modo de apertura del archivo. Es decir, si indicamos, como en este caso, W, quiere decir que estamos abriendo el archivo en modo escritura. Es decir, que al escribir el archivo, al guardar información ahí, se va a borrar todo el contenido que había. Es decir, que puedo guardar información, pero que se va a borrar toda la que había. Si utilizamos el modo R, por ejemplo, el modo read o lectura, no es posible modificar el archivo. Solamente podemos sacar información de ahí. El modo R+, es el modo lectoescritura, es posible sacar información y guardar. Y el modo A es el modo agregar, en el que podemos leer información del archivo y lo que guardemos en él se agrega al final del contenido existente, a diferencia del caso de la opción W. ¿Cómo leemos entonces información de un archivo? Después de hacer el open, miren ustedes que con la variable X y el punto vamos a invocar la función read. La función read lo que hace es entregarme una cadena de caracteres con todo el contenido del archivo. Sin embargo, esa no es la única manera de leer. Existen otras funciones para leer. Por ejemplo, si yo lo que quiero es leer una sola línea del archivo, entonces utilizo la función readLine. Si utilizo esa función de nuevo sobre el mismo archivo, entonces voy a leer la segunda línea y así sucesivamente. También se puede utilizar la función seek para, digamos así, devolver el cursor o ubicar el cursor de lectura del archivo donde uno quiera. Entonces, cuando hacemos readLine, el cursor del archivo o el apuntador del archivo se desplaza a la segunda línea, digamos, implícitamente. Por eso es que al hacer readLine de nuevo vamos a realmente acceder a la segunda línea. Pero si yo quiero volver a la primera línea, yo puedo decir seek 0, es decir, ir a la posición 0 del archivo, y al volver a ejecutar readLine vamos a volver a acceder a la primera línea del archivo. Otra manera muy útil y que nos va a servir mucho en muchos ejemplos en este curso es
leer un archivo a través de la instrucción for. Observen ustedes aquí, de nuevo tenemos un open, de nuevo tenemos el objeto X que contiene el archivo, y lo que yo voy a hacer es recorrer con una variable cualquiera, en este caso le dimos el nombre de line para hacer referencia a línea, vamos a recorrer el objeto X, es decir, el archivo. ¿Qué es lo que va a pasar? En cada iteración, el for, el intérprete, va a ubicar, va a asignar a la variable line una línea del archivo en formato cadena de caracteres. Entonces este print acá lo que me va a imprimir es una línea del archivo. Como estamos en un for, él va a imprimir pues todas las líneas del archivo. En este caso lo único que estamos haciendo es imprimiendo esa línea del archivo, pero dependiendo del problema que esté tratando de solucionar con mi algoritmo, yo puedo tomar esa línea del archivo y hacerle un procesamiento tan complejo como se requiera. Luego de hacer modificaciones o de manipular un archivo, debemos cerrar el archivo. Para cerrar el archivo, miren ustedes, la secuencia sería abrirlo, leerlo, quizás modificarlo, ya vamos a ver cómo, y al final hacemos la invocación de la función close para cerrar el archivo. Ahora, ¿cómo escribir el archivo? Para escribir datos en un archivo, entonces vamos a utilizar la función write. De nuevo, abrimos el archivo en la variable x en este caso, y a través de x invocamos la función write. A la función write le vamos a pasar como argumento cadenas de caracteres. En este caso pues le estamos pasando una cadena de caracteres literal, pero también podrían ser cadenas de caracteres asociadas a variables. Y después de modificarlo, de guardar datos en él, vamos a utilizar la función close de nuevo. Recuerden de todas formas que en este ejemplo abrimos el archivo en modo W, por lo que esta información que escribimos en él va a ser la única que va a estar allá, sin importar que ese archivo ya existiera y tuviera otros datos, ellos se van a borrar. Si utilizamos el modo A, el modo agregar, lo que agreguemos, entonces no va a borrar lo que había en el archivo. El modo lectoescritura, como habíamos mencionado, lo invocamos con la opción R+. Aquí tenemos un código, un algoritmo un poco más elaborado, en el que tenemos una función. Nos dice, aquí podemos ver la especificación de la función, recibe un string con el nombre de un archivo a modificar y un carácter con el carácter que debe reemplazar la coma. Vamos a reemplazar la coma por otro carácter indicado acá. Veamos entonces cómo lo hace. Hacemos un open en modo R+, hacemos un read de todo el archivo. Entonces en palabras tenemos una cadena de caracteres con todo el archivo. Aquí definimos una cadena de caracteres vacía y luego hacemos un for, miren ustedes, para recorrer palabras. Este no es un for para recorrer el archivo, sino para recorrer la cadena de caracteres que contiene todos los caracteres del archivo. Vamos a evaluar cada carácter, cada letra, nos vamos a preguntar si es una coma. Listo. Si es una coma, entonces vamos realmente a agregar el carácter que se indicó acá. De lo contrario, agregamos la misma letra, la dejamos como está. Aquí reposicionamos el apuntador o cursor del archivo al inicio y escribimos esta palabra modificada donde se cambiaron las comas. Finalmente cerramos el archivo. Aquí estamos invocando la función. Ustedes mismos pueden acceder a este notebook, probar, ejecutar todos estos ejemplos y ver cómo los archivos que se generan contienen efectivamente los cambios que se esperaban.